duro, especialmente, digamos, el último día, el día 14 de enero, que mucha gente lo veía como ya llegamos al 14 de enero, pero incluso en el 14 de enero hubo montaña rusa. Pero hay dos invitados hoy acá de lujo para poder conversar acerca de cómo se puede armar esa esperanza. Arabela Castro, exministra de Estado, ex candidata a la vicepresidencia, expresidenta del Congreso y lectora permanente de la realidad nacional. José Alejandro Arévalo, exministro de Estado, ex superintendente de bancos, también presidió el Banco Centroamericano de Integración Económica, una larga trayectoria académica, y también está siempre haciendo la lectura del país. Así que ambos, gracias por estar acá. Y las damas van primero, licenciado Arévalo, no hay ningún problema. Entonces, licenciada Castro, cuéntenos, cuando se habla de esperanza en este momento, ¿por dónde empezaría usted a decir, sí, realmente creo que tenemos una posibilidad en el país? ¿Cuál sería, digamos, el primer paso que usted ve que ya nos puede sugerir eso? Buenos días. Buenos días. Para mí la parte principal, digamos, el escalón principal que tenemos que celebrar es que el proceso democrático vuelve a ganar en Guatemala. Seguimos siendo un país democrático y eso era la batalla a defender con uñas y dientes. Hay todavía gente, leo yo que un 9% de la población piensa que hubo fraude. Yo le reitero a estas personas que el esquema que tiene Guatemala, que no lo tienen todos los países del mundo, de delegar en miles de personas, desde el día que el Tribunal Supremo Electoral entrega las actas, no es vulnerable para decir que pudo haber habido un fraude electoral. Ese es el primer punto. El segundo, no es válido vía los tribunales ni ninguna manera, o las jugadas del Congreso, las jugadas de última hora del Congreso, no es válido meterle zancadilla a la democracia. No es a un partido, no es una persona, es a la democracia. Y yo, por lo menos yo, Arabela Castro, que no he sido partidaria del partido que hoy gobierna, hubiera salido a las calles si efectivamente este golpe de Estado, digamos, por decirlo de alguna manera, se hubiera producido. Parto de esas palabras. Son palabras que se pueden, de alguna manera, poner, casi que citar de la misma manera con muchas personas. Yo no soy partidario del actual presidente ni de su agrupación, pero hubiese defendido o estoy en favor de defender la democracia. Incluso lo dijeron los 48 cantones de Totonicapán. ¿Qué opina de eso, licenciado Arévalo? Buenos días. Bueno, yo creo que tres cosas rápidamente. Primero, desde 1985 para acá, el sistema democrático republicano que está establecido en Guatemala ha tenido varios momentos gravísimos. Y como bien dice la licenciada Arabela Castro, a la cual saludo con mucho cariño, todos se han superado, desde el Serranazo y otros parecidos. Creo que el peor y el más orquestado, el mejor organizado contra el sistema democrático republicano es el último, ¿verdad? Pero se ha superado, eso hay que celebrarlo. El mejor organizado. Sí. Porque no fue el producto de algo que surgió de la noche a la mañana como el Serranazo, sino que aquí fue una cooptación paulatina, sistemática y permanente durante mucho tiempo de distintas instituciones del Estado que empezaron a trabajar de una manera aparentemente coordinada. Puede ser que haya telepatía y todos pensaban y se actuaban igual, pero la apariencia era esa. Pero se superó. La democracia estuvo en riesgo, digamos, pero todavía no está... O sea, hemos pasado todas esas etapas. Quisiera ratificar eso. Segundo, en un sistema democrático, los que decidimos quién queremos de gobernantes somos los electores. Es el pueblo, es la mayoría. Lo cual significa que hay minoría. Y la minoría no va a estar de acuerdo con la mayoría que gana. Pero si vemos la historia, desde Vinicio Cerezo, hemos ido viendo un movimiento pendular de centros derechas y centros izquierdas, ¿verdad? Entonces, de Cerezo, y aparte de ese problema
del 93, 94, pero de ahí siempre hemos visto un movimiento pendular. Nos vamos de aquí para allá, ¿verdad? Estaba Álvaro Colón y Otto Pérez, ¿verdad? Ahí hubo otra crisis, que ahí también se puso en riesgo la democracia. Funcionaron las instituciones, funcionó la legalidad. Ahora estábamos con un movimiento, un gobierno que se suponía derecha, ¿verdad? Que entró después, digamos, de que siempre hemos tenido ese mundo, y ahora entra un gobierno que es de centro izquierda, digamos, que uno puede o no estar de acuerdo con él, pero hay que respetarlo. Ese es el valor más importante, el respeto a la voluntad popular. Tercero, es el balance. Precisamente el riesgo mayor que hemos tenido es cuando se perdió el balance, cuando todos los astros se alinean y responden a una sola forma de visión y se actúa con el propósito, por ejemplo, de tratar de demostrar lo indemostrable, que hubo un fraude, cuando en Guatemala el poder del voto está siendo fiscalizado por los mismos ciudadanos. No son autoridades, son los ciudadanos, 125,000 personas que participan voluntariamente. ¿Y qué es lo que le ha garantizado a Guatemala que hemos logrado superar todas estas situaciones? Eso es importantísimo y tenemos que cuidarlo. Como hay que aprender de las lecciones, de todo lo que sucede y lecciones aprendidas, creo que ahora hay más conciencia ciudadana de la importancia del voto y de respetar el voto. Y de cuidarlo. Y cuidarlo, absolutamente. Pero sobre todo es que cuidar el voto, aunque no nos guste y no sea por el que haya votado. Esa es la mejor lección que hemos aprendido de esta experiencia. Ya veremos ahora con el gobierno que asumió el domingo o el lunes en la madrugada, después de medianoche, que efectivamente es una alternativa en ese movimiento pendular y que efectivamente logre alcanzar todos los propósitos que ha ofrecido, que son promesas de campaña, a la población que votó, o votamos, o votaron por esa opción, ¿verdad? Pero eso lo veremos ahora. Pero sí hay que celebrar que se logró superar otra crisis más, tal vez la más grave, y aquí está la democracia y aquí está la república. Bueno, me encantaría ahora hacer un análisis retrospectivo, licenciada Castro. Resulta que dice el licenciado Arévalo que esta fue mejor organizada, mejor orquestada que la del 93. Y en el 93 ustedes recordarán que de pronto, 23 de mayo, si no me equivoco, nos despertamos con que se había suspendido el Congreso, bueno, lo que ya conocemos del famoso serranazo. Pero eso se resolvió, digamos, en un tiempo muy corto. Esto fue en cámara lenta y trajo consigo un gran desgaste. ¿Qué hay que analizar de eso? Para mí, la debilidad de las instituciones. Hay un mensaje atrás de que cuando hay una coincidencia de la elección, digamos, de casi todas las instituciones del Estado por un mismo poder, digamos, Yamatei, de manera genial, malévolamente genial, logra recomponer la Corte de Constitucionalidad, que no le era afín. Logra dejar a la misma Corte Suprema de Justicia, que sí le era afín. Nombra a la jefa del Ministerio Público con incluso un compromiso de reelección, digamos, o de periodo más largo. Entonces, fue genialmente, con maldad, estableciendo, y se lo permitió la Constitución y las jugadas que hizo con el Congreso, y lograr tener realmente con él prácticamente a todo el Estado. Entonces estábamos en una república de nombre, pero había una dictadura de fondo. Y eso es una enseñanza que debemos de tener todos los guatemaltecos para ir aprendiendo que si vamos a hacer un esfuerzo de reformas institucionales, las reformas institucionales deben de ir encaminadas a que un solo cuerpo presidencial, nosotros, Guatemala es presidencialista, y yo creo que está bien que seamos presidencialistas en el sentido republicano, pero no con
con todo el control en sus manos. Entonces, por ejemplo, si las cortes no se eligieran juntas, sino de magistrados de 3 en 3, le tocan a este presidente elegir 3, al siguiente elegir 3, porque los periodos son de 9 años, por poner un ejemplo, pues nadie va a tener el control definitivo de las cortes. Si el Contralor General, que yo participé con José Alejandro en una presentación que se hizo, tuviera un periodo más largo, como nos contestó el Contralor costarricense, pues yo no voy a fiscalizar a quien me nombró. Tengo que fiscalizar a quien no me nombró. O sea, mi periodo tiene que ser más largo. Y de esa manera tenemos que ir repensando nuestra Constitución, que es muy buena, pero no puede seguir siendo virgen, sino tenemos que reformarla en función inteligente que nos pueda servir para tener un Estado mucho más fortalecido. Esa para mí es la lección que debemos de tener los guatemaltecos, que no debemos de permitir que un solo grupo gobernante pueda tener el control del país. Bueno, lo que decían, que el ahora expresidente Yamatei había sido el presidente más poderoso de la democracia, que había tenido, digamos, bajo su mando, por decirlo así, prácticamente a todos los poderes. En ese contexto, el licenciado Arevalo acaba de decir la licenciada Castro que somos un país presidencialista, lo cual creo que todos lo sabemos. ¿Cuánto puede pesar ese presidencialismo a partir de ahora, tomando en cuenta que, bueno, está muy claro que el presidente Arevalo no tiene afinidad con el Ministerio Público y no necesariamente con las Cortes? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que el tema es zapatera tus zapatos, ¿verdad? Porque había un presidente que llamaba, él hacía el comentario que decía que cada mico en su columpio. Y es que a cada uno le toca lo que le corresponde. Al que le corresponde impartir justicia, debe impartir justicia en forma independiente. Al que le toca administrar el Estado, que es el Ejecutivo, le toca hacer eso. Y al organismo legislativo le toca 3 cosas: hacer leyes, fiscalizar y servir de intermediario entre la población y las entidades del Estado para obtener bienes y servicios para la población. Cuando cada quien está haciendo su trabajo, en el caso del organismo legislativo, del Congreso, es un organismo eminentemente político. Y ahí principalmente deberían contar las distintas formas políticas donde los partidos representarían, digamos, la forma en que creen que pueden brindarle mejores bienes y servicios a la población y cumplir con el mandato constitucional. Y cada quien hace una oferta a la ciudadanía para que voten por ellos. Entonces la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo debería ser muy, muy amplia. Yo estuve en una reunión hace muchos años donde el papá del actual presidente de la República llegó que en paz descanse, pero que llegó al Banco Guatemala porque fue el creador del Banco Guatemala, entre muchas otras instituciones en su época. Él nos decía, claro, es muy hábil político, pero decía: miren, cuando yo subí a la presidencia corté las líneas telefónicas con el Congreso. Claro, él tenía mayoría de unos 3 partidos que lo apoyaban políticamente, ¿verdad? Pero nos contó algo también simpático. Nos dijo: cuando hicimos las 3 leyes fundamentales en materia bancaria y financiera, que eran de lo mejor que ha habido en Guatemala, la ley digamos, era la ley del Banco Guatemala, la ley monetaria y la ley, digamos, eran 3 fundamentales. Él les dijo, nos contó él que fue la primera vez que llamó a todos los jefes de bloque y les dijo: miren, esto fue hecho por expertos. El doctor Griffith, el doctor Grove, que habían sido profesores de Manuel Noriega Morales, que había sido su ministro de Economía y que fue después el primer presidente del Banco Guatemala. Les dijo: ni ustedes ni nosotros entendemos de esto. Era bancario y financiero. Una ley que fue la mejor del mundo en ese momento. Ni le quiten ni le pongan una coma, porque la van a echar a perder. ¿Verdad? Esa ley duró desde el 46 hasta 1992, ¿verdad? Entonces, termino diciendo esto: cada quien debe hacer lo que le corresponde, pero solo meto una cuña. Lo que tenemos que recuperar realmente
es que las personas que lleguen a los cargos, especialmente en el Congreso, pero porque el Congreso depende de las otras, depende de los otros, porque es una función de nombramiento de los magistrados, sean personas correctas, sean personas honorables, con eso que tengan. No hace falta que tengan licenciaturas, maestrías, doctorados, que sean personas correctas, que no se presten a vender su voluntad por dinero, que no se presten a lograr prebendas para sus familiares, que no den un voto por plazas que terminan siendo fantasmas, que no reciban dinero ni de empresas públicas ni de empresas privadas para aprobar una concesión de no sé cuántos años. Eso es más importante que todo lo demás, que la gente que esté en la política sea gente honorable, y después ellos van a elegir a gente honorable. Que la honestidad sea la característica fundamental.